el día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 14 de Lucas, los versículos 7 hasta el 14. Y por eso quiero invitarte a que puedas leer estos versículos conmigo. Yo los voy a leer desde aquí y dice lo siguiente. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Hagamos juntos una pequeña oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias por darnos este tiempo para poder recibir tu palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo para poder comprender qué es lo que quieres decirnos en esta mañana. Señor, quebranta nuestro corazón y ayúdanos a ser más y más como tú eres. Te damos gracias por todo y te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave de este día es Lucas capítulo 14, versículo 11. Vamos a leerlo juntos y a una voz. Y dice lo siguiente: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy vamos a hablar sobre los convidados. El libro de Esther en la Biblia nos presenta un relato maravilloso de la historia del pueblo de Israel. En esos tiempos, los hebreos habían sido conquistados y deportados lejos de su tierra, viviendo bajo el reinado de Asuero, rey de Media y de Persia. Por aquellos días, debido a la rebeldía de la reina, el rey decidió reemplazarla por otra, organizando algo así como un concurso de belleza. Sin que nadie supiera su origen, Esther, una joven judía, fue elegida como la nueva reina. Ella era huérfana y estaba al cuidado de su primo Mardoqueo, un fiel siervo de Dios. Por aquel entonces había un hombre despiadado llamado Amán, consejero del rey. Este, a causa del fastidio que le ocasionaba Mardoqueo, sugirió la exterminación de todos los judíos. Amán era un hombre orgulloso que buscaba engrandecerse y escalar posiciones. No obstante, Dios usó a la reina Esther para librar a su pueblo de una terrible matanza. Desafiando toda restricción que le impedía acercarse públicamente al rey, Esther se presentó valientemente ante Asuero para hacerle una petición: invitarlo a un banquete y luego a otro agasajo junto al malvado Amán. Allí, la reina le imploró por su propia vida. Desconcertado, Asuero no entendía la petición de su amada esposa, hasta que ella le reveló su origen judío y cómo el malicioso Amán tramaba exterminarla. Porque según el consejo de Amán, la reina Esther también tendría que morir como cualquier otro judío. Al saber esto, el rey se encendió de ira y mandó ahorcar al orgulloso Amán, aquel que había luchado por enaltecerse. Y estableció en su lugar, como su mayor consejero, al humilde Mardoqueo. Aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Tal como aquel memorable banquete de la reina Esther, Jesús también había sido invitado a un agasajo en la casa de un gobernante.
Como vimos la semana pasada, allí los fariseos lo habían acechado para poder descalificarlo delante de todos. Por esto, habían puesto delante de él a un hombre hidrópico para ver si lo sanaba en aquel día, que era un día de reposo. Sin embargo, Jesús los avergonzó y condenó, revelando una vez más la hipocresía de ellos. Nadie pudo replicarle nada y el Señor terminó por demostrar su compasión y auténtico amor paternal y pastoral hacia las almas. A pesar de esta situación incómoda, la velada continuó y el Señor pudo compartir sus enseñanzas a los convidados para que ellos pudiesen arrepentirse, haciendo a un lado su búsqueda de reconocimiento humano y recompensas terrenales. Hoy Jesús nos llama a evaluar dónde está nuestro deseo. Si anhelamos los aplausos del mundo, como los antiguos líderes religiosos, o si esperamos la recompensa celestial. En este día, aprendamos juntos de nuestro mayor ejemplo de humildad y entrega que está en nuestro Señor Jesús. Viviendo como Él vivió, procuremos hallar su reconocimiento y recibir el galardón eterno que Él nos ofrece. Amén. Era frecuente que en ocasiones como la del banquete en el que Jesús había sido invitado, las mesas se dispusiesen de tal manera que hubiese una cabecera y dos brazos laterales, una cabecera y dos brazos perpendiculares a los costados en forma de U. El anfitrión siempre se sentaba en la cabecera, en el medio de la cabecera, en la mesa principal. A su alrededor solían acompañarlo las personalidades más distinguidas y los hombres más cercanos, ocupando así los lugares de privilegio en aquella mesa. A los costados iban los otros convidados. El pasaje de hoy nos hace ver que Jesús observaba cómo había quienes se disputaban los primeros asientos. Ellos querían sentarse en los lugares más importantes para obtener el mayor reconocimiento y la envidia de los otros comensales. Esta era una escena que, a modo de parodia, dejaba a la vista las intenciones escondidas en el corazón de los hombres, no solo de aquella época, sino de todos los tiempos. Es frecuente que las personas no quieran ser relegadas a los últimos lugares, a los últimos puestos. Y también es habitual que haya quienes peleen con uñas y dientes por obtener la mejor posición en una reunión pública. Algunos quieren sentarse a la cabecera junto al anfitrión, estar en la mesa principal junto a los novios en una boda o en las mesas más cercanas, sacarse la foto parándose al lado de los protagonistas, ser los primeros en bailar el vals y llevarse los aplausos, agarrar el ramo venciendo a todo oponente, llevarse el centro de mesa y la porción de torta más grande. En todo esto vemos que, en medio de un ambiente agradable y que nos resulta gracioso de imaginar, podemos ver el carácter del hombre que hasta en los lugares menos pensados revela su naturaleza competitiva. Las personas que viven según los criterios de este mundo buscan más que sobrevivir en esta tierra. Quieren lograr reconocimiento o la realización personal por haber obtenido algún primer puesto. Ser el mejor de la clase, el empleado del mes o el trabajador ejemplar que escala posiciones en la empresa, el que está siempre junto a la persona más importante, el que sale en la foto al lado de la mayor celebridad. No importa a quién tengan que dejar atrás en el camino, si deben dar codazos, empujones o pisotones, si tienen que pasar por encima de otros o herir a los demás para llenar su vacío por conquistar el primer lugar, el lugar que muchos quieren alcanzar y solo unos pocos logran. ¿Para qué? Para poder llenarse de vanagloria, una satisfacción pasajera que pronto terminará por desvanecerse. Así, viendo cómo había quienes escogían los primeros asientos a la mesa, Jesús dijo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este.
y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Qué vergonzoso sería si alguien pelea y logra posicionarse en un puesto de privilegio y luego el anfitrión le pide que se siente más atrás porque llegó alguien más importante que él. Después de haber llegado a la cima, dejando atrás a varios competidores que contendían por ese distinguido asiento, sería empujado hasta el fondo. Debido a esto, Jesús aconsejó: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. En lugar de atribuirse una posición elevada, sería mucho mejor sentarse en el último lugar y obtener el reconocimiento del anfitrión que lo destaca por sobre el resto. Porque así recibiría honor y no deshonra delante de los otros convidados. A modo de moraleja, Jesús entonces exclamó: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Las palabras de Jesús parecen presentar una contradicción, porque los hombres de este mundo califican a los que se humillan como débiles, cobardes, tontos o ignorantes. Creen que están desaprovechando sus oportunidades, cediendo neciamente ante los oponentes, perdiendo los lugares que terminarán por ocupar los más fuertes, audaces, sabios o intelectuales. El mundo pretende enseñarnos que aquel que se humilla siempre será humillado y que solo los que luchan contra todo obstáculo para alcanzar la gloria serán enaltecidos. Como te ven, te tratan, persevera y triunfarás, te dice el mundo. Pero la vista de Jesús es diferente y Él nos lo demuestra con un ejemplo de la vida diaria y terrenal entre aquellos que se disputaban los primeros asientos en la mesa de una simple comida. En realidad, aquel que se humilla es quien terminará por ser enaltecido. Pero aquel que se enaltece llegará a ser humillado. ¿Por qué? Porque el soberano de la historia, quien está en control de todas las cosas, quien tiene el dominio de todo, es Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, aquel que se humilla es el más grande ante los ojos de Dios. Aquel que sabe ceder en lugar de reclamar o persuadir para obtener lo que cree que le corresponde, será reconocido por el Señor. El que se sienta en el último lugar recibirá de Dios su aprobación y será puesto en alto. El orgullo produce competencia, produce envidia, produce rivalidad. El deseo desenfrenado por recibir el elogio de los otros se extiende a todos los ámbitos de la vida. Aún entre los cristianos inmaduros puede existir una lucha de poder o de reconocimiento humano, incluso dentro de la iglesia. Por eso Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cómo fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? El Señor les dijo a sus discípulos: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús mostró su grandeza en su servicio continuo a los otros, considerándose el último de todos, hasta entregarse por completo por los demás. Por eso, Pablo nos da el ejemplo de sincera humildad del Señor, que siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de su humillación? El apóstol revela, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cualquiera que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. La carrera por enaltecerse es el camino más inmediato a tomar. Nos lleva a buscar una victoria para nosotros mismos que nos llena de honra terrenal y aplausos. La lucha principal está en superarse y vencer si es necesario a cualquier obstáculo u oponente que se nos cruce. Pero el camino de humillarse no es sencillo de tomar, es ir a contracorriente. El que toma este camino no busca su propia victoria, sino la del Señor, que será glorificado de esta forma. El esfuerzo de quien decide humillarse antes que enaltecerse es por avanzar hasta alcanzar el reino de Dios. Su meta está en llegar a sentarse en otra mesa, aquella en la que se sirve el banquete celestial. Quien en lugar de enaltecerse se humilla, lucha contra sí mismo, contra su pecado, contra su deseo opuesto a la voluntad de Dios. No busca exterminar a los otros, sino hacer morir su propio orgullo. Y todo esto lo hace en lo secreto. Jesús nos dio ejemplo de sumisión y entrega y nos mostró que el camino no es sencillo de tomar. El camino de humillarse no es sencillo de tomar, pero la gloria que viene después es eterna. Así que debemos plantearnos cuál será la gloria a la que aspiraremos. Si lucharemos por los primeros asientos de este mundo o si nos sentaremos en el último lugar, con la esperanza puesta en la mesa, en el banquete celestial. Si procuraremos una gloria terrenal y pasajera, que tal vez nunca alcancemos o que si la alcanzamos será evidentemente temporal, o si perseguiremos una gloria eterna en los cielos, que nadie jamás podrá quitarnos. Ya sabemos cuál es el camino para alcanzar esta gloria eterna. Es seguir el ejemplo de Jesús, quien se humilló a sí mismo para darnos la vida y que lo llevó a la suma exaltación. ¿Qué gloria esperás recibir? ¿Qué gloria esperás recibir? Persigamos la gloria eterna por llevar una vida como la de nuestro Señor. En lugar de luchar por ser reconocidos, reconozcamos a los otros, cediendo, humillándonos, sirviendo, amando, entregándonos como Jesús y obtengamos así la alabanza de lo alto, la alabanza del Señor. Amén. Una vez que Jesús dio una importante lección en cuanto a la humildad, se dirigió a aquel que lo había invitado, ese gobernante que era fariseo. Lucas comenta, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando realizamos alguna comida o celebración especial, lo más frecuente es que invitemos a nuestros seres queridos. Esto es algo completamente normal. No obstante, lo que Jesús quería destacar en sus palabras hacia aquel fariseo era el carácter egoísta de los hombres prominentes de aquella época. Porque siempre esperaban obtener algo con cada acción o con cada obra que hacían. Hoy diríamos que no daban puntadas sin hilo,
Es decir, cada vez que ofrecían algo, no lo hacían a título gratuito o desinteresado. Por el contrario, esperaban recibir algo a cambio, algún favor, algún beneficio, alguna retribución. De este modo, ellos perseguían cierta recompensa, una recompensa terrenal. ¿Pero qué les aconsejó Jesús al anfitrión? ¿Qué le aconsejó Jesús al anfitrión de aquel banquete? Le dijo: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. De esta manera, Jesús nos hace ver que podemos correr detrás de dos clases de recompensas: la recompensa terrenal o la recompensa celestial. Claramente, los fariseos estaban habituados a perseguir la recompensa terrenal. Vivían más ante los ojos de la gente que ante los ojos de Dios, y buscaban su propia gloria. Jesús les advirtió a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las casas, en las cenas. Los líderes religiosos amaban ser reconocidos, vestían con distinción, les gustaba ser saludados y respetados públicamente. Se sentaban al frente en la sinagoga o en las cenas. Cuando ofrendaban, daban limosna, oraban o ayunaban, lo hacían extremadamente notorio a los ojos de todas las personas posibles. Asimismo, cuando actuaban con bondad o generosidad hacia alguien, esperaban recibir cierta retribución. Ellos andaban detrás de recompensas terrenales. Pero hay otra recompensa. Es la recompensa celestial. Es la recompensa celestial que Dios otorga a aquellos que no viven delante de la vista de los hombres, sino ante la mirada del Señor. Son quienes escuchan con atención y obedecen la enseñanza de Jesús que nos dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Antes de buscar el favor de los otros, un verdadero discípulo de Jesús lleva una vida secreta no de pecado, sino de buenas obras para la gloria de Dios. Bendice y favorece a aquellos que sabe que no podrán recompensarle, porque espera recibir su retribución no de los hombres, sino del Señor. Tiene su esperanza puesta en la promesa de Jesús, que declaró: tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús le enseñó al fariseo que lo había invitado a un agasajo en su casa que debía bendecir a aquellos que no pudiesen recompensarlo, porque entonces recibiría otro tipo de recompensa, no una recompensa terrenal, sino la recompensa eterna que brinda el Padre Celestial. Jesús nos dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Y nosotros? ¿Detrás de qué recompensa corremos? ¿Cuál es la recompensa que perseguimos? ¿La recompensa terrenal y pasajera o la recompensa celestial y eterna? Juan nos aconseja: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay un galardón
un premio, una recompensa, una corona preparados para aquellos que ponen su esperanza en el Señor, más allá de las pérdidas terrenales que puedan padecer por su servicio de amor. Y cuando nuestro Señor Jesús regrese, Él le otorgará a cada uno su recompensa en la resurrección de los justos. Jesús nos promete: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál es el galardón que esperás recibir? ¿Cuál es el galardón que esperás recibir? ¿Los premios de este mundo o la recompensa eterna de nuestro Señor? Si nuestros ojos están puestos en la retribución de gloria que Jesús nos promete, podremos vencer toda adversidad o desprecio de este mundo cada vez que decidamos humillarnos en lugar de enaltecernos. Así que sigamos el ejemplo de nuestro Señor con perseverancia, esperanza y fe en la promesa celestial. Aunque hoy sea más difícil, sentémonos en el último lugar en vez de pelear por un privilegio que se desvanecerá como la niebla. Antes que enredarnos en una lucha desgastante y dura por conquistar los aplausos de esta tierra, pongamos los ojos en nuestro Dios justo y amoroso, de quien vendrá nuestra recompensa. Revistámonos del mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios se humilló a sí mismo y eternamente será exaltado para la gloria de Dios Padre. Hay un reconocimiento y una recompensa que el Señor te prepara. ¿No te gustaría recibirlos? El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Amén.